Nueva Argentina, análisis político desde nuestro interés nacional. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, seguinos con la campanita y también en las redes sociales que van apareciendo. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia. Estamos nuevamente con Javier Villamor, periodista y comunicador español especializado en el ámbito internacional y analista político. Gracias por estar, Javier. Hola de nuevo, un saludo. Javier, España, tu país, pareciera ver que de a poco en alternativas como Vox quieren empezar a despertar, ¿no? En este aspecto nos gustaría preguntarte, ¿qué futuro ves para España y qué camino crees que tendría que transitar? Buena pregunta. Yo quizás hace unos años hubiera sido más optimista con España. Cada día soy más pesimista. En el año 2012 Soros dijo que el destino de España era estar perpetuamente en crisis, un poco quizá como estáis en Argentina. Y el problema también es la crisis económica quizás sea la menor, ¿no? El problema es toda la infección social y de valores que tenemos en España, ¿no? Y ya muy poca gente cree en España, estamos divididos en 17 reinos de taifas, los separatismos están más fuertes que nunca, además desafiando el Estado de Derecho, desafiando la justicia, sin que la justicia muchas veces tome medidas necesarias, aunque les hayan encarcelado. Ahora mismo, por ejemplo, los golpistas catalanes están con el tercer grado en la calle, sin apenas cumplir un año de los 13 a los que algunos fueran condenados. Entonces he dejado de creer no es que he dejado de creer en España, que España lo hacemos los españoles. He dejado de creer a quien gobierna en España. O digamos lo que consideraban que teníamos que considerar de España. El caso de Vox es muy semejante quizá al de Trump en Estados Unidos. Yo creo que es aire fresco necesario después de tantos años de rodillo ideológico de la izquierda. Llevamos 40 años de construcción de las libertades y de los derechos españoles. Con esto quiero decir que el franquismo dejó una España muy encaminada, no lo defiendo ideológicamente para que la gente lo entienda, dado que hay mucho ofendidito, sino a nivel de lo que dejó en el legado histórico, ¿no? O sea, en el año 75 España era la octava potencia industrial del mundo, tenía 2% de paro, un 0,1% de la deuda sobre el PIB, casi no había impuestos, con un solo salario podías mantener una familia numerosa. Tenía un futuro, tenía ese proyecto del que hablamos en el primer o el segundo podcast, no me acuerdo, ¿no? El caso es que esta democracia desde el año 78 ya empezó, ya es como, nació un niño muerto, ¿no? Es como cuando una mujer pare un feto muerto. ¿Por qué? Porque en esa constitución se cedían primero competencias del Estado a las autonomías, que de alguna forma iban a crear con el tiempo ese Estado federal en el que ya estamos inmersos, y además permitía, o que llamaba lo que eran las identidades nacionales. Entonces, una nación no cabe en otra nación. Unas naciones son separadas, ¿no? Entonces, ahí obviamente se creó un problema semántico, político, filosófico, que no hemos podido recuperar porque ya está en el texto y eso es lo que ha ido contaminando la convivencia en los últimos 40 años. Vox quiere eliminar estas autonomías, lo cual creo que es absolutamente necesario, ya no solo por respetar la convivencia entre españoles, sino además por el gasto público que supone. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros anuales que se tiran a la basura para mantener 17 parlamentos autonómicos, el doble de clase política que en Alemania con la mitad de población, y eso no hay Dios, con perdón de la expresión, que lo sostenga. Porque cada vez más la presión fiscal sobre las clases medias y bajas aumenta, los ricos obviamente no, y esto siempre acaba gastando sobre el hombro del español, igual que por ejemplo pasa en Argentina, ¿no? Si a eso le sumamos los 35.000 millones de subvenciones a chiringuitos ideológicos feministas y LGTB, entre otros, podemos darnos cuenta de que el español trabaja más de la mitad del año para el Estado. Y eso significa que no hay futuro. O sea, el español es un esclavo del Estado. Y entonces Vox es necesario, primero, como revulsivo ideológico, como revulsivo cultural, y dentro de las propuestas que está planteando de reforma del Estado. Vox, el problema es que está solo en esto. Digamos que es casi como los 300 de Esparta en las Termópilas, ¿no?
frente a esa masa progresista y de centro derecha que se pone siempre de perfil a la hora de dar la cara, ahora mismo está solo. Pero yo creo que las circunstancias objetivas el día de mañana van a ser mejores. Es decir, van a permitir que partidos como Vox tengan un mayor calado político, precisamente por lo que comentamos en otro podcast. A raíz que el Estado o el sistema vaya presionando más y más y más y más, la gente se va a mover más hacia propuestas de libertad, hacia propuestas del respeto de la independencia del ser humano, ¿no? Frente a ese Estado totalitario. Yo le auguro a Vox un buen futuro. Sí sabe, obviamente, bien manejar sus cartas. Esperemos que el tiempo, que lo que digo sea cierto y podamos salir de esta dictadura progre que es realmente estresante y agobiante. Javier, esto la verdad que me incita a preguntar, a pensar en principio con lo que hablábamos, si mal no recuerdo, en el segundo podcast, de estos principios universales, si se quiere, un nacionalismo, patriotismo. Uno puede visualizar que, como has mencionado, tanto en España como en Argentina, sufrimos prácticamente los mismos problemas, pero prácticamente en todo Occidente lo vemos. O sea, tenemos una socialdemocracia y una que nos ha destruido. Se podría decir en este aspecto que no solo en España, también en Argentina, nuestra patria, ¿sí? Así como en todo Occidente, tendríamos que plantearnos en serio confrontar esta socialdemocracia, este liberalismo de izquierda, para imponer, por un lado, para no solamente recuperar el Estado-Nación, sino los objetivos nacionales, los sueños de grandeza, nuestra filosofía, nuestra arte, nuestra música, todo aquello que esta socialdemocracia se ha metido, lo ha corrompido, lo ha tergiversado, a costa de generar miseria y hambre. Yo no creo yo no creo que podamos. Yo creo que es un imperativo moral, ético, político, filosófico, como quieras llamarlo, para todos aquellos que tienen cierta conciencia de la realidad en la que vivimos, ¿no? Y yo entiendo que haya gente que prefiera irse al bar a tomarse unas cervecitas y entretenerse con el fútbol y poco más, ¿no? Que es lo que llamo yo amebas grandes, pero es cierto que hay otros que no queremos eso. Y creo que es igual de respetable que cualquiera que no quiera. Ahora bien, por eso es importante entender de dónde vienen, y tú lo estabas explicando muy bien en la pregunta. Esas políticas no se han aplicado solo en un país. Si se están aplicando en todo Occidente, en todo el mundo occidental, incluso a nivel global, es porque alguien quiere aplicar eso desde arriba. Esto no es fortuito, no hay ninguna política que se aplique a nivel nacional que sea fortuita. No hay nada que sea de la noche a la mañana, todo tiene un plan, todo ha ido encaminado para ir esquilmando los derechos de la población y que dejarnos únicamente como esclavos productivos. Y como tú lo estabas diciendo ahora, nos han quitado todo, nos han quitado nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra música, nuestra fe, nos han quitado todo, lo han denigrado para crear ese nuevo hombre. Y esto es importante que lo entiendan. Si no queremos ir al barranco, si no queremos llegar a ese transhumanismo al que nos están enfocando de los próximos 15, 20 años, tenemos que levantarnos. Tenemos que dejar la comodidad del sillón, tenemos que perder el miedo a que nos señalen y dar un paso al frente. Yo sé que esto no es fácil para todo el mundo. Primero, porque no todo el mundo está despierto. Segundo, porque el que más o menos duda tiene miedo de que le pueda pasar algo. Y tercero, porque quizá el que esté despierto haya tenido alguna grave consecuencia por las acciones que tiene, ¿no? Yo creo que cualquiera que hacemos frente al sistema de alguna manera hemos hipotecado nuestra vida, por así decirlo, hemos perdido amistades, hemos perdido parejas, hemos tenido problemas familiares y los vamos a seguir teniendo. Pero como dijo Cristo, cuando le dijo, yo he venido aquí a enfrentar padres con hijos. Es decir, ninguna misión que sea enfrentarse al sistema es fácil. La disidencia controlada es ser fácil. Es decir, simplemente criticar lo que estamos viendo, esto no me gusta, y quedarse después en casa y seguir haciendo lo que hace todo el mundo, ¿no? Eso es ser fácil. Ahora bien, como hablamos en otro podcast, realmente volver a ser creativos, volver a poder plantear una propuesta radicalmente distinta, que no quizá extrasistémica, es decir, que la gente entienda, el sistema está aquí y no se va a poder eliminar porque es un sistema global. Ahora bien, lo que podemos abogar es a esa reforma del sistema para que sea, o para que esté basado mucho más en la libertad del ser humano y pueda permitir su desarrollo pleno, su desarrollo en cualquier nivel y sobre todo la libertad de cada uno a pensar como le salga absolutamente de las narices. Porque como estábamos comentando, el problema de que lo personal es político ya se han metido en nuestra cama, se han metido en nuestro cerebro. Y aunque la gente esto lo vea como una utopía, hacia donde vamos es hacia un modelo de China exportado al resto del mundo. En China ahora mismo existe el pasaporte del buen ciudadano.
Eso quiere decir que si el día de mañana tú no cumples con lo que el gobierno dice, no vas a poder viajar de tu comarca. Posiblemente quizá no puedas comprar ciertos productos como un coche. No podrás salir de tu país, no tendrás un pasaporte, posiblemente te restrinjan libertades, posiblemente incluso, con esta moneda digital a la que vamos, incluso hasta te eliminen tu independencia económica. Y eso es a lo que vamos con esta socialdemocracia que tú has ido llamando y con las imposiciones liberales de los últimos años. Y es lo que la gente tiene que ver. Ya no se trata de ideologías de izquierdas y derechas. Se trata ahora mismo de plantearnos un mundo de patriotas frente a globalistas, de aquellos que no tienen patria y pueden no tenerla porque sus recursos son infinitos, aquellos que no tenemos esos recursos y que nuestro mundo se suscribe a una delimitación terrenal muy concreta, cultural y e histórica, ¿no? Y en ese terruño nos tenemos que desarrollar y no tenemos otro. Entonces, cuanto más nos intenten quitar eso, más resistencia habrá, o al menos es lo que yo quiero entender y por lo que abogo. Que espero no equivocarme, ¿no? Pero yo también es cierto que, como te decía al principio, en España soy bastante escéptico porque veo que la gente, aunque le pongan la bota en la cabeza, aunque le pisoteen su trasero, siguen de rodillas obedeciendo lo que les digan. Es preocupante. Buenísimo, Javier. Justamente eso que mencionaste, que hoy la pelea se da entre los patriotas y frente a los globalistas, es muy importante tener en cuenta esto, porque los patriotas en este momento, como habíamos dicho, nos planteamos un paradigma también global, un paradigma global que nos permite un campo de acción distinto. En algún momento se trata de aprovechar esta crisis y transformarla en oportunidad. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando un poco de qué camino deberíamos seguir los patriotas frente a los globalistas? De eso vamos a estar hablando en el próximo podcast, así que nos veremos y te agradecemos por estar, un placer. A vosotros, hasta pronto. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.